En este nuevo video tutorial de física del curso de nivelación a la Facultad de Ciencias Médicas, vamos a trabajar sobre operaciones con vectores de suma y diferencia de vectores, pero a través del método analítico. Habíamos visto métodos gráficos y ahora vamos a trabajar a través de los conceptos de componentes de un vector con el método analítico de cálculo de suma de vectores. Supongamos que tenemos un sistema de 3 vectores y queremos encontrar su resultante. Lo que hacemos es descomponer cada uno de los vectores según el eje X y según el eje Y. Proyectamos, ¿sí?, el vector B1 sobre el eje X sobre el eje Y. Podemos hallar la componente B1X, que sería esta rosada que está aquí, como el módulo de B1 por el coseno de alfa 1, B1i sería B1 por el seno de alfa 1, descomponemos B2 según el eje X, según el eje Y, descomponemos B3, como ven B3 es el módulo de B3 por el coseno de alfa 3 me va a dar B3X, observen que el ángulo alfa 3 está tomado desde el semieje positivo de las X hasta el vector en sentido antihorario. Y entonces, si observamos esta gráfica, hemos descompuesto cada uno de los vectores y nos ha quedado formado un sistema de componentes que son solo sobre eje X y solo sobre eje Y. Lo que va a hacer es simplificar los cálculos. Si yo a estas componentes, que en este caso son escalares, son valores, ¿sí?, las observo, lo que voy a obtener es una sola componente sobre el eje X, una resultante sobre el eje X y una resultante sobre el eje Y. La resultante sobre el eje X será la sumatoria de cada uno de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo correspondiente. Y sobre la resultante sobre el eje Y será la sumatoria de cada uno de los módulos de cada uno de los vectores por el seno del ángulo de cada vector. Al obtener una resultante sobre eje X y una resultante sobre el eje Y, lo que puedo hacer es encontrar el módulo de esta vector resultante a través de Pitágoras y por supuesto el ángulo a través del arco tangente. Y entonces de esta manera simplificamos el cálculo de este sistema de vectores en forma analítica. Veamos un ejemplo para que se aclare un poco más el concepto. El ejercicio 3.10 de la guía dice hallar analíticamente el vector suma del siguiente sistema de fuerzas coplanarias y expresarlo como suma de sus respectivas componentes vertical y horizontal. Me dan la gráfica correspondiente indicando algunos de los ángulos, me dan los módulos de las fuerzas y observemos que este ejercicio tiene algunas características. Por ejemplo, el ángulo que me indica F2 no está tomado desde el semieje positivo de las X, sino que está tomado desde el sentido negativo de las X y hasta el vector. Y otra característica de este ejercicio es que el vector F2 no se encuentra, digamos, su origen coincidiendo con el resto de los vectores, sino que está a su extremo. Por lo tanto, para simplificar los cálculos, lo que hacemos es trasladar los orígenes de los vectores que consideramos a un punto y ese punto lo hacemos coincidir con nuestro origen de coordenadas. Así que lo que vamos a hacer es trasladar esta fuerza 2 a lo largo de su recta de acción, recordemos que trabajamos con vectores deslizantes, hasta que coincida el origen del vector con el origen de coordenadas. Y entonces F2 nos queda determinada de esa manera. Ahora analicemos los ángulos que forma cada uno de los vectores con el semieje positivo de las X. F1 forma un ángulo de 30 grados, F2 va a formar este ángulo que, si observamos, si este es 70, este de aquí va a ser 20. Y por lo tanto, este de aquí también va a ser 20. Es decir,
El ángulo que yo acabo de marcar en rojo va a ser un ángulo de 290 grados, 270 más 20. ¿Sí? Entonces, y después F3 forma con el semieje positivo de las X un ángulo de 180 grados. Veamos entonces cómo planteamos nuestras ecuaciones. La resultante según el eje X va a ser la sumatoria de los módulos de cada una de las fuerzas por el coseno del ángulo que forman con el semieje positivo de las X. O sea, va a ser F1 por el coseno de 30, más F2 por el coseno de 290, más F3 por el coseno de 180, más F4 por el coseno de 270. Reemplazando valores de los módulos de cada una de las fuerzas multiplicadas por el coseno y realizando la suma vamos a llegar a un valor de la resultante en X. En este formato de resolución analítica se debe tener en cuenta que siempre vamos a sumar, ¿sí?, las componentes. Y el coseno del ángulo, al tomar ángulos mayores de 90, el coseno del ángulo me va a dar el signo de esa componente. Veamos el caso de la resultante sobre el eje Y. Es la suma de toda una de las módulos de las fuerzas por el seno del ángulo. F1 por el seno de 30, más F2 por el seno de 290, más F3 seno de 180, más F4 por el seno de 270. Reemplazamos valores y como observan, en este caso, el seno de 290 es negativo, ¿sí? Y el seno de 180 es menos 1. Y F4 lo tiene como el seno de 270 es menos 1. El seno de 180 es 0 y el seno de 270 es menos 1. Entonces me van a quedar directamente los valores correspondientes. Y obtengo el valor de RI. Como ven, me queda una resultante que tiene la componente en X positiva y la componente en Y negativa. O sea que mi resultante va a estar en el cuarto cuadrante. Lo que puedo hacer, como me pide que la exprese en función de sus componentes vertical y horizontal, lo que me está pidiendo es que la exprese en forma cartesiana. Entonces me quedará que este vector R es 19,79 kilogramos fuerza I menos 6,68 kilogramos fuerza J. Y queda así expresada esta respuesta. Algo que debemos tener en cuenta es cuando hacemos estos cálculos, como en el caso de este ejercicio que nos queda en el tercer cuadrante, el tema de los signos de la calculadora y los signos que pedimos desde el semieje positivo de la X. Veamos los 4 casos que se nos pueden presentar, o sea, una resultante en cada uno de los cuadrantes. Veamos el primero. Si tenemos una resultante que nos da en el primer cuadrante, es porque su componente en X y su componente en Y son positivas. Y entonces el ángulo que me va a dar la calculadora es este. O sea que yo no voy a tener que modificar nada. La calculadora me va a dar este ángulo positivo y medido desde el semieje positivo de las X. Ahora, en el caso de un vector que se encuentre en el segundo cuadrante, como este que está aquí, vemos que tiene una componente en Y positiva y una componente en X negativa. Por lo tanto, cuando resolvamos el arco de la tangente de este vector, la calculadora me va a dar este ángulo y me lo va a dar con un signo negativo. Por lo tanto, si lo que yo tengo que expresar es este ángulo desde el semieje positivo de las X, perdón, no marqué mal, este ángulo,
desde el sentido positivo de las X hasta el vector, lo que voy a hacer es, al valor que me dio la calculadora, sumarle 180 grados. Entonces, si este valor es negativo, si va a 180, le sumo este valor negativo, me va a terminar dando este ángulo que es el que yo buscaba. Veamos ahora entonces el caso de una resultante que nos dé en el tercer cuadrante. Si nos da en el tercer cuadrante, sus componentes en X y en Y son negativas. Y la calculadora me va a dar este ángulo, medido desde el semieje negativo de las X hasta el vector. Y me lo va a dar con un valor negativo. Por lo tanto, positivo. Entonces, para hallar el ángulo que yo busco, que es este, lo que voy a hacer es, al valor que me da la calculadora, le voy a sumar 180 grados. Es decir, en el segundo y en el tercer cuadrante sumo 180 grados. Ahora veamos qué sucede cuando tengo una resultante que me da en el cuarto cuadrante. Voy a tener componente en X positiva, componente en Y negativa. Y la calculadora me va a dar este ángulo con signo negativo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer para hallar este ángulo es, al valor que me da la calculadora, sumarle 360 grados y entonces obtendré el ángulo tomado desde el semieje positivo de las X.